a la FIL y aprovechar que ya estamos en este último par de días antes de que culmine este encuentro literario anual. Y bueno, el día de hoy vamos a estar enfocados en hablar sobre pues las delicias, ¿no? De estar leyendo, las delicias de degustar los libros y también pues lo que nos reúne aquí cada año es contemplar la literatura, contemplar a los autores, sobre lo que significan los libros para quienes los escriben y por eso creo que es muy ameno aprovechar y salirnos un poquito, ¿no? Del discurso cotidiano que al menos este programa tiene, que es la música, pero aprovechar que estamos en la FIL y que podemos hablar de otro tipo de artes y para eso estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña Ernesto del Toro. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Cristina. Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo aquí al programa. Bueno, estuviste la semana pasada y el año pasado también aquí Sí, estuviste. La verdad es que es muy grato tenerte aquí porque podemos hablar desde, pues la vez pasada hablamos de tu libro Roberto Estrella, que todavía está aquí en la FIL, así es, sí. por si quieren venir a comprarlo. Y me gustaría que en esta ocasión habláramos más sobre escribir, sobre leer y sobre este hábito de la lectura. Y también de cómo este encuentro literario nos acerca con personas que pues tienen este mismo gusto, ¿no? Por la literatura, poder explorar diversos géneros y que, bueno, me gustaría que, aprovechando que el programa es de música, que también hablemos de cómo estas dos artes pueden unirse, ¿no? A través de las palabras y la música. En mi experiencia, hay libros que he leído que no se tratan directamente de música o de músicos, pero que traen canciones. Y entonces es muy ameno poder estar leyendo y luego buscas la canción y Claro, sí. te transporta o te da otra atmósfera del libro. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este mismo escenario? Sí, de hecho, recuerdo ahorita que lo comentas esto de la música, ¿no? Que acompaña a los libros. Recuerdo el libro de la náusea de Jean-Paul Sartre, que hay una estrofa que se repite constantemente a lo largo de la novela, ¿no? Y entonces, aparte de la historia que está ocurriendo, le da también como que un trasfondo o más profundidad a la historia, esta canción, ¿no? Esta estrofa que repite el personaje una y otra vez. Y bueno, que también hay muchos músicos que se inspiran en libros para, sí, músicos que se inspiran en libros para hacer sus canciones. Incluso vemos a los Doors, por ejemplo, que está totalmente inspirado, o este tipo de bandas que a través de la poesía logran que su música sea pues más potente, ¿no? Entonces, ¿a ti te gustan este tipo de libros o este tipo de bandas? Sí, sí, definitivamente cualquier banda que incorpore otro tipo de artes que no sea la música en sí, siempre resulta gratificante descubrir, ¿no? Escuchas la canción y de repente te das cuenta que se trata de otra, que está inspirado en alguna otra situación, ¿no? Me pasó con la canción de Las Batallas de Café Tacuba. Yo, bueno, cuando la escuché la canción, yo no sabía que existía el libro de Pacheco, ¿no? Y descubro que se trata de esta novela, entonces la leo y digo, pues claro, ahora todo tiene sentido, ¿no? Incluso hay una anécdota que cuentan en entrevistas los antes de Café Tacuba, que cuando ellos lanzan esta canción, pues y que ellos eran muy fans de José Emilio Pacheco, y que a partir de ahí las mismas librerías dijeron, gracias a ustedes es que este libro revivió, a pesar de que es como un hito, ¿no? De la literatura, pero fue a raíz de la canción que se hizo más famoso el libro. Entonces, como estas dos artes siempre están no compitiendo, sino acompañándose. Y voy a poner de nueva cuenta el tema de la poesía, ¿no? Porque vemos muchísimos artistas que a lo largo de su trayectoria musical siempre incorporan pues este tipo de literatura, este género literario en su música y es por eso que son reconocidos o que incluso marcaron una diferencia. Entonces Claro. creo que incluso aquí en la FIL hay muchos libros que nos acercan a la música y que incluso, bueno, si ustedes quieren, en la editorial que está aquí de Marvin y Malpaso y CIA, en esos dos stands yo he podido encontrar y comprar, incluso también tengo este pecado, ¿no? De comprar libros que luego no termino en el año y vuelvo a la FIL y otra vez compro más Se van ahí libros. acumulando. Sí, pero bueno, en estas dos editoriales, en estos dos stands, yo he podido encontrar libros muy buenos, incluso de periodistas musicales que Claro. retratan la historia del rock o específicamente biografías también de algunos músicos. ¿Cuál es, tú como escritor, cuál crees que sea el reto que tienen estos periodistas musicales o escritores que los eh, lleven a retratar a un músico? No sé, hace rato veía uno de Bob Dylan, Bob Marley, entonces todo esto que implica
porque no estás hablando de música. Claro. Y aunque estés hablando de cómo alguien en su trayectoria musical, tienes que tener las palabras correctas para que sea un libro. Claro, sí, sí, el periodismo musical, además de, bueno, de conocer, ¿no? Cuestiones técnicas de la música o cuestiones personales del artista, sí, creo que hay también un talento o una habilidad para contar historias, ¿no? Aunque sea un reportaje, tiene que tener como que esta característica, ¿no? Que nos atrape de introducirte al artista, luego contarte estas cosas extrañas o muy particulares o curiosas que los saben de los artistas y concluir, ¿no? Generalmente se concluye pues con una invitación o te quedas pensando, voy a escuchar esta canción o esta banda, ¿no? Hay periodismo musical, es bueno, parte formativa de muchos, quiero pensar que de muchas personas, que consumimos revistas de música, especializadas en música, o que, bueno, que seguimos consumiendo ahora en digital, ¿no? Estas revistas digitales, siendo que se tiene que tener un talento para poder amalgamar la música, el periodismo y contar una historia también. En los libros que tú has escrito, pues sí, has hecho esta dinámica de poner alguna canción que sea como el soundtrack de tus artistas, de tus personajes principales. Sí, sí, he puesto, de hecho, casi en todos mis libros he recurrido a la música. Hay ocasiones en las que yo me invento ciertas letras, hago como que por ejemplo, hay una escena de donde están escuchando reggaetón, por ejemplo, y entonces escribo un párrafo muy genérico de una canción de reggaetón, y entonces ahí está. O hay ocasiones en las que sí, como parte de esta cotidianidad de los personajes, pongo que se está escuchando una canción en la radio, ¿no? O en sus audífonos, porque pues es lo que dicen, ¿no? Pues la vida sin música sería pues también un horror, y creo que también las novelas sin música como que les faltaría algo, ¿no? Digo, no, está el talento del escritor o escritora por escribir una historia, pero también conectarlo con ciertas cosas de la realidad que tú y yo podemos identificar, decir, ay, mira, esta canción me gusta a mí también. Creo que eso es parte de lo que me gusta hacer, me sale como que natural. Me imagino la escena que estoy escribiendo y digo, bueno, ¿qué música podría acompañar, ¿no? Esta escena, una escena de un beso o una escena de una persecución. Oye, ¿y este recurso tiene un nombre en la literatura o...? Tal cual son referencias musicales, sí. De hecho, bueno, y se aconseja a las personas que escriben que cuando pones una letra de canción, pues si pongas quién la está cantando, ¿no? Como para evitar ahí cuestiones legales. Los derechos de autor. Sí, y el personaje está escuchando tal canción de tal artista, ¿no? Sí, para evitar ahí cualquier problema. Y hay varias formas en que lo podemos encontrar. Uno es que, como en tu caso, ¿no? Que pones una letra y el lector se tiene que imaginar cómo suena eso que estás escribiendo ahí, porque ya hiciste alusión a que se trata de una canción y de qué género, ¿no? Ajá. Y el otro es que te dicen tal cual, en la radio sonaba la canción mientras ellos discutían y te hacen como toda esta escena, ¿no? En donde cuando la batería empezó y es sí, muy, muy, muy rico, ¿no? De gustar como esa parte de los libros en donde te invitan completamente a tener un soundtrack dentro de la lectura. Claro, sí, hay libros que ya hay libros modernos que se están escribiendo y si te dicen, escuchan Spotify, el soundtrack del libro, ¿no? O hay música original también, hay unos escritores que en cada historia ponen como que su link para que escuches la música que está sonando en sus historias. Sí, es un recurso que le da otra dimensión a la literatura también, ¿no? Sí, y me imagino que cuando haces novela o cuando haces otro tipo de géneros literarios que escribes, pues tienen sus canciones elegidas, ¿no? Que van acompañando a los personajes y que es muy distinto a cuando estás leyendo una biografía y que hacen referencia de cuando tal artista escribió tal canción, era el año no sé qué, y ya como que si ya elegiste leer esa biografía, pues ya como que en tu cabeza automáticamente suenan las canciones. Claro, sí. Sí, yo soy, por ejemplo, muy fan de Nirvana y de Kurt Cobain, y siempre que encontraba algún libro o revista, lo compraba y entonces te explicaban, ¿no? No, pues tal canción se originó por tal y tal situación,
o iba a decir esto, pero ahora dice esto y sí suena en tu cabeza, ¿no? La escuchas, dices, ¿cómo sonaría con esta estrofa cambiada? Entonces sí, pues es un ejercicio también, pues, de memoria, ¿no? También muy interesante que las evocan, ¿no? Las letras de las canciones evocan sonidos en tu cabeza, en tu imaginación. Sí, la verdad es, me gustan ese tipo de libros, que aunque no se traten de música, te van contando la historia a través de canciones. O también hace poco leía, bueno, no sé, leía un libro en donde se trataba de que alguien tenía una banda y entonces te explicaban la que sonaban o te hacían otras referencias, pero claro. la canción tal cual o cómo era la banda no te la tenías que imaginar tú. Claro, sí. Y eso me parece un recurso increíble a los que nos gusta la música y leer, como para que un libro te llame la atención y lo compres. Claro, sí, porque parte de una de las labores de los escritores es generar escenas, ¿no? Y a veces, sí, cuando te dicen, sonaba esta canción, pues entonces con tus recursos mentales armas esa canción que se está escuchando, ¿no? Que puede ser muy distinta de la que tú imaginas a la que yo imagino, pero eso es también lo bello, ¿no? De crear una canción que no existe y que suena en tu cabeza de cierta manera. La verdad es muy interesante y creo que todo esto nos aviva, ¿no? Para estar hablando de libros que hemos leído, de experiencias que hemos tenido mientras leemos. Y creo que eso es parte fundamental para tener estas conversaciones aquí en la FIL. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Expo Guadalajara y continuamos aquí en Discordante. Uno. Estamos de regreso, estoy platicando con Ernesto del Toro, él es escritor de un libro que se llama Roberto Estrella y este libro tiene una particularidad que tiene mucho sentido con el tema que estamos hablando el día de hoy, que es la literatura con la música. Y en tu caso, Ernesto, tienes este libro que además ya incorporas la inteligencia artificial, entonces es de cómo la tecnología se va innovando, tu creatividad para escribir evidentemente está ahí en tus libros plasmada y pues este recurso, ¿no? Del que hablábamos hace un momento de hacer canciones, pero en este libro de Roberto Estrella, tú las escribiste y que nos cuentes qué pasa con esta parte musical y de tu novela. Claro, sí. Como en la novela de Roberto Estrella, el personaje, uno de los personajes principales es Poncho Mendiola, que es un ex boy band que ahora es solista. Y mientras escribía la historia, bueno, para darle un poquito más personaje de realidad, había estrofas de sus canciones, ¿no? Estaban en la radio y ponían una estrofa, en un concierto pues la gente está coreando su canción. Y cuando estaba terminando el libro, ocurre esto de la facilidad de hacer canciones en inteligencia artificial y yo solo tenía los párrafos que estaban en el libro, pero entonces dije, bueno, voy a escribir toda la canción completa y ver qué sale, ¿no? Y entonces sí, escribí, completé pues los párrafos y bueno, la indicación a esta herramienta de inteligencia artificial era, hazme una canción con esta letra, con una voz masculina del pop del año 2000, ¿no? Bueno, Poncho Mendiola es un cantante de pop. Y entonces son 4 canciones que están a lo largo de la novela haciendo referencia y que también, pues citando mi canal de YouTube, ahí puedes encontrar el mixtape de Poncho Mendiola con las canciones. Y son canciones que escribiste tú. Sí, sí, mira, son muy cursis, muy al estilo pop de los 2000, con ciertos innuendos o insinuaciones ahí en doble sentido, pero que no parecen, ¿no? Y sí, pues cursis también, sí, ahora descubro esta faceta mía cursi que sale muy bien y que bueno, con la inteligencia artificial quedaron muy bien también canciones como estas boy bands mexicanas de los 90s y principios de 2000, se suenan como si hubieran sido hechas por esas bandas y bueno, pues suena, le da como que también otra dimensión, ¿no? Con lo que hablamos a las letras de Poncho, porque si tú las lees y luego las escuchas, dices, esto suena en la novela, ¿no? ¿Y nos puedes compartir cómo llegó a tu cabeza esta idea de decir, voy a ponerle canciones y además hacer un playlist y que sea como esta parte conjunta, que es el tema con el que iniciamos, ¿no? De cómo estás leyendo y puedes reproducir todo un soundtrack y te va acompañando las canciones y le da más sentido a lo que... Yo quería, como Poncho era pues un popero, ¿no? De boy band, cuando escribía las estrofas y dije, bueno, pues yo me imaginaba cómo sonaban, ¿no? Pero también
pensé, bueno, las lectoras o lectores pues van a imaginar a lo mejor otra, es un recurso muy padre que, con lo que decíamos, ¿no? Que tú imagines tu propia canción, pero quise también darle como que esta otra, como que incorporar, ¿no? Es la música y la tecnología al libre, bueno, a hacer una conjunción, ¿no? Y que creo que es muy, bueno, es muy gracioso, me gustó mucho el resultado, porque bueno, yo de hecho ya soy fan de mis canciones, ¿no? Bueno, las canciones de Poncho, porque de repente me descubro tarareándolas, porque hasta eso tienen como que coritos muy Muy simples y muy pegajosos. pegajosos. ¿Sí? Que es como lo que tienen que, o sea, es como hasta un marketing bien hecho, Ernesto, o sea, de que pusiste ahí una canción que se pega fácil, que no es fácil tampoco, pues crear canciones, pero bueno, ahora tenemos esta herramienta de la inteligencia artificial y me parece un recurso increíble. Como manera de entretenimiento es muy padre y saber incorporarlas de manera creativa o de manera divertida es un uso muy loable, ¿no? De la inteligencia artificial. Te diviertes, las escuchas, te ríes un rato, ¿no? ¿Has leído tú alguna novela o cuento, algo que te guste, que no tenga música y aún así digas, aquí pudo haber entrado, o sea, que tú te imagines si pudiera haber una canción o que tú mismo eh, dices, bueno, aquí voy a escuchar música clásica que me acompañe a leer este libro? Bueno, hay muchas novelas que no hacen uso de este recurso, ¿no? De la música en ningún momento. Pero sí he leído historias, no sé, algunas de Jorge Luis Borges que me imagino con cierto soundtrack como muy ominoso, ¿no? Como violines retorcidos o chelos, porque bueno, es como que la sensación que te da, ¿no? O Edgar Allan Poe también, ¿no? De repente imaginar esta música de tensión o sentir la vibración en tu pecho, pudieran ir muy bien acompañadas. Me imagino que, bueno, en ese entonces, cuando escribían estos señores, eh, eran a lo mejor muy celosos de su arte, ¿no? Y entonces era todo literario, pero sí, en mi mente, sí, de repente, bueno, aquí me suena esto, podría hacer una canción acerca de esto también incluso. ¿Y hay algún libro que nos puedas dar el título que recuerdes que te haya gustado justamente porque tenía muchas canciones dentro de él, aunque no se tratara propiamente de música? Ajá. O de músicos? Sí, recuerdo dos. Hay uno de Armando Vega Gil, ex Botellita de Jerez, de Diario Íntimo de un Waka Rocker, que bueno, es la historia de una banda ya como que muy de barrio y no es tan musical, pero sí tiene las escenas pues de tocadas, ¿no? Y te platican todo lo que ocurría antes, después de la tocada, cosas ahí muy turbias, que eso es muy chistoso, pero bueno, bueno, si ubicas, o si tienes más conocimiento pues de Botellita de Jerez, pues te imaginas que es Botellita de Jerez ahí en escena, ¿no? Y otro libro de una escritora aquí tapatía es una historia de amor, de Abril Posas. La protagonista de la historia tiene una banda de covers y entonces todo el tiempo están pues así ensayando y cobereando y hace mucha referencia a música actual, ¿no? Y habla de los Smiths y habla de Joy Division, o sea, ese tipo de cosas que dentro de toda la novela o están tocando una canción o están ensayándola, ¿no? Y entonces uno se siente rockstar y otro se siente acá que necesitamos groupies y es muy divertido también ese libro, está muy divertido. Yo tengo algunos títulos por ahí es un libro que de hecho me fue muy curioso porque no lo tenía en mi radar y caminando aquí por los pasillos de Phil me gustó la portada. Ajá. El libro se llama Los peinados de los malditos y no es una historia de música, es una historia de romance adolescente, pero absolutamente toda la historia tiene música, o sea, te dice, le regalé un cassette, le hice un cassette, wow, sí. Cuando estuvimos haciendo esto sonaba tal canción, absolutamente todo el libro viene acompañado de canciones, pero no te distrae, o sea, las Ajá. canciones no te distraen de la historia principal, pero sí te acompañan bastante. Incluso detenerte, ¿no? De leer esa parte o esa escena del libro, poner la canción y como reflexionar, ¿no? Siento que es un ejercicio que les recomiendo hacer a las personas y no sé, cómo dejar volar tu mente y pensar qué estaban sintiendo los personajes en ese momento o cómo podía ser viajar, ¿no? Al momento que te llevan los mismos escritores
con esa historia. Sí, sí, es compartir la escena con los personajes de alguna manera, ¿no? Sí, a lo mejor te tardas más en leer el libro, eso sí, porque varias canciones y ya le encuentras sentido, pero también creo que es una muy buena oportunidad para descubrir canciones que no conocías o bandas que no conocías, y también que los autores se toman ese tiempo, ¿no? De darnos toda esa experiencia, de escribir no solamente una historia, sino que nos acompañe con otras sensaciones que no sea solo la lectura. Claro, y sientes como que conoces un poquito más también a la autora o al autor, ¿no? Dices, mira, le gustan todas estas bandas que yo conozco y me gustan, o a lo mejor están, ¿no? Pero sí, también es otra parte de darse a conocer, ¿no? A los escritores a través de la música que les gusta. Sí, que le da personalidad a los personajes tal cual, o sea, que los puedes tú imaginar de cierta manera con las descripciones que te da el autor en la novela o en el cuento, pero ya cuando te lo empiezan sutilmente a decir qué escuchaba, cómo pensaba, o sea, si te dicen, no te van a decir directamente le gustaba el punk, pero te van a hacer muchas referencias que dices, bueno, este personaje piensa así porque escuchaba esto. Claro, sus actitudes son así ¿no? De hecho, hay un ejercicio al momento de estar delineando tus personajes, que haces como su biografía, y a mí me gusta también incluir qué música le gusta, qué no le gusta, qué películas y eso, ¿no? Pero sí, también delinear el personaje a través de la música que le gusta es algún ejercicio que se hace. Y ese es como un ejercicio necesario, o sea, antes de ponerte a escribir o de elegir a tus personajes, ¿les haces como este perfil? Yo sí, porque soy como más metódico al momento de planear la historia, ¿no? Hago todo un trabajo como de previo a sentarme a escribir. Hay otros autores y autoras que no, que se sientan y lo que sale de su mente y lo suelo hacer muy bien, ¿no? Yo no podría hacer así, yo me perdería. Pero sí, se recomienda, ¿no? Hacer el perfil de tu personaje, y siento que mientras más completo es mejor, ¿no? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué música le gusta? ¿Qué bandas detesta? Okay. Oye, Ernesto, me gustaría hacerte la pregunta del millón, que es si tus personajes tienen algo de ti, una esencia, tienen formas de pensar, o sea, que si te proyectas en algunos de tus personajes, ¿no? En las novelas que tienes, en los ensayos me imagino que no, pero en las novelas que tienes. Claro, vamos a preparando el millón. Que no sé. Te lo vas a ganar. Porque no lo voy a ganar. Creo que sería tal vez de manera no intencional. Sí, sí, en mi primera novela sí había como ciertas actitudes mías que fui moldeando para un personaje secundario, no tanto el personaje principal, pero sí a lo mejor como ciertas cosas que a mí me hacen reír y a otras personas no. Siento que, bueno, a este personaje le puede quedar eso, ¿no? Obviamente lo exageras para que sea como que más llamativo, pero en general, no, si hay algo de mí en ellos no es intencional. En la primera novela sí fue como de ley, no voy a hacer esto porque yo lo tengo. Pero sí, en lo demás que he escrito, siento que no tanto son mi personalidad, sino como conductas compartidas, ¿no? Que yo veo que tengo conductas compartidas con amigos o con amigas. Entonces, bueno, esto puede entrar en este personaje. No tanto es autobiográfico, sino más bien como biográfico de toda una generación, por ejemplo. Y te hacía esta pregunta porque muchos escritores obviamente se reflejan, pero algunos otros me parece que hacen incluso el ejercicio opuesto, ¿no? De cómo crear un personaje que no tenga nada que ver con ellos, ¿no? Y hay algunos otros que tú dices, claro que tienen que ver con, o sea, que sí se parece mucho a ellos, pero que lo niegan. Entonces, por eso es la pregunta del millón, porque no todos aceptan. Entonces, quería saber cuál era como la dinámica que habías usado en estas dos novelas que ya Claro, tienes. sí. Sí, es despegarte. Incluso es como una manera también diferente de experimentar tu personalidad, ¿no? A lo mejor le pones a un personaje cosas que tú no harías o valores contrarios a los tuyos. Y también es manera de, bueno, ¿cómo le das la razón a este personaje que es un grosero? Bueno, entonces también explorar esta otra parte, ¿no? De tu personalidad. Muy bien, pues con esta reflexión nos vamos con la pregunta del millón. No se despeguen porque seguimos en Discordante. Estamos de regreso, gracias por continuar.
hablando sobre cómo la literatura y la música hacen una fusión que siempre nos hace más agradable la lectura. Y ahorita platicando con Ernesto, que es un recurso que él también utiliza como escritor, creo que también el hecho de que nos acerquemos a leer los libros biográficos y que los mismos autores nos cuenten, o alguien que haya investigado, que nos cuenten cómo escribieron canciones o las dificultades detrás, ¿no? De los éxitos, me parece también como muy, muy interesante y que también gracias a los libros que podemos escuchar, si es que no la habíamos escuchado antes, pero toda la discografía, ¿no? De un artista. En mi caso, ahorita nos contarás tú cuáles son estos libros referentes que tú tienes de Moby, Horseline, y ese libro te retrata, o sea, su vida desde amorosa, de cómo fue incursionando en el mundo de la música, dónde tocaba, qué pasaba en estas discotecas, te sitúa en una época así como deplorable, ¿no? De cómo muchos artistas que ahora vemos que lograron cosas súper importantes o tocaron con otros personajes muy, muy relevantes en la música o que los vemos como ya en lo alto, cómo a través de la literatura o de ellos escribir su propia historia, claro, nos humanizan mucho, ¿no? A los músicos. En este caso decía, ¿cómo es posible? O sea, Moby pasó por todo esto. Y también por ahí creo que muchos músicos tienen como este doble talento, ¿no? De que son muy buenos escritores, claro, sí, y que incluso también escribir canciones no es nada fácil. O sea, tú ya experimentaste todo, Ernesto. Entonces, sí, me parece que también el libro de Patti Smith, los libros que tiene son muy, eh, muy musicales, pero también que conoces desde otra faceta a los artistas musicales, ¿no? Claro. Y que también te da más curiosidad. Bueno, vamos a leer sus libros, a ver qué tal. También me tocó leer, bueno, tengo por ahí muchos títulos, pero que nos cuentes tú, Ernesto, en cuáles son los libros que a ti te han gustado más y por qué. Sí. Biografías musicales he leído pocas, ahorita de la que más recuerdo y tengo memoria fresca es de la biografía de Kurt Cobain, de Heavier Than Heaven. Olvidé el nombre del autor, pero bueno, es como Heavier Than Heaven, ¿no? Fue de hecho la primera biografía autorizada por su esposa, por Courtney Love. Y sí, es muy interesante lo que decías, como humanizar, ¿no? Al famoso. Sabemos de las complicaciones que tiene un famoso, de lo que nos enteramos en los medios, pero experimentar o ser testigos de alguna manera de cómo era en su casa, ¿no? O sea, lo que pasaba una vez que se bajaba del escenario y escuchar o leer qué hacía después de, qué le gustaba desayunar, ¿no? Qué ropa se ponía, qué le hacía hacer, qué le gustaba hacer con su familia. Sí, son cosas que te ayudan, como dices, a quitarle esta halo de estrella y hacerlo como el humano, ¿no? Y entonces creo que de los artistas que te gustan, enterarte de esas cosas, sí te hace como que entrañarlos más, ¿no? Como que te reaviva pues el gusto. Si te gustaba su música y su imagen, creo que ahora también su vida, ¿no? La contemplas como también tenía sus problemas, ¿no? Fuertes. Oye, ¿tú consideras que a través de estos libros de la literatura, o que incluso ahora lo vemos ya en el cine, que estas biopics, ¿no? ¿Tú crees que gracias al poder de la palabra pueden cambiar también la perspectiva de un personaje, de una persona real en un mundo como este? O sea, ahorita hablando específicamente de músicos que se aprovechen, ¿no? Como de este no sé cómo decirlo, ¿no? Como del endulzamiento que podrían tener las palabras para tratar de describirlos de otra manera. Sí, que creo que es el reto, ¿no? Como dices, una biopic tiene el reto de hacer, llevarlo al lenguaje cinematográfico o una biografía o autobiografía escrita. Sí, creo que la palabra y cómo se presente o la intención que le den, ¿no? Sabemos que muchas biografías o autobiografías tienden o a hacernos ver realmente al humano, u otras hasta a darnos como que una especie de historia de superación, ¿no? Muchos artistas, cantantes que han sufrido, pues, no sé, adicciones o pérdidas,
y que en sus biografías, bueno, nos enteramos de que, bueno, les fue bien, ¿no? Entonces sí, hay ese talento, pues, y la intención, si lo quieres hacer ver como el héroe, como el mártir o como el rockero que se ponía hasta atrás, detrás del backstage. Sí, creo que la intención, ¿no?, del autor o de quien va a hacer la biografía tiene mucho que ver en la manera que nos presenta al famoso. ¿Cuál sería un músico del cual te gustaría leer su biografía escrita por él o por ella? Y los que me gustarían, me llegaron a la mente, pues, que ya están muertos, ¿no? Por ejemplo, como Elliot Ya Smith. no podrán escribir ellos. Claro, Elliot Smith o Daniel Johnston. Creo que serían como que fueron muy autobiográficos en sus letras, en su arte, en todo lo que hacían. Como que medio los conoces, ¿no? Pero sí, creo que ellos son vidas que se me hacen muy interesantes y que medio empatas con ellos y dices, bueno, pues, ¿por qué me siento así con tal o cual artista, ¿no? Pero, y vivos, creo que, híjole, pudieran ser varios, sobre todo por el interés Popular. que hay en la música, ¿no? Que tengo, no sé, como por ejemplo Dave Grohl, por ejemplo, o San Vincent, ¿no? Creo que, o Descartes acá, toda la biografía de esta banda de aquí de Guadalajara, se me hace que han hecho de todo y bueno, pues para nada más te enteras ahí de que ya están de gira, pero pues qué pasó atrás, ¿no? Uno que es chismoso quiere a veces más información. Sí, porque hay muchos autores tapatíos muy buenos también y que en sus libros tienen incluso referencias de músicos también de aquí. Entonces, cuando Descartes acá es una propuesta interesante. Claro, si alguien nos está escuchando y que escriba biografías de que artistas, les manden un mensaje. Que sí, contáctense entre ellos y hagan la biografía no autorizada de Descartes acá. Bueno, con esta propuesta musical también, ¿no? Que quien, aquí ya los hemos puesto en discordante, pero quien no haya escuchado Descartes acá, es una muy buena banda, mucho rock, mucha potencia y que incluso ya han ganado premios como los premios Minervas, sí, que se realizan también aquí. Y estamos, bueno, Ernesto, es la propuesta, ¿no?, que haces para poder leer un libro sobre ellos. Claro, sí, sí. Con esto nos vamos a la última pausa. Ahorita regresamos. Les recuerdo que estoy transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Transmisión especial. Yo disfruto bastante poder hacer radio desde la FIL, aunque es un poco extraño y distinto porque lo hacemos aquí como a la intemperie, están los pasillos llenos, las personas observando y es muy distinto, pero muy disfrutable. Me gusta que nos podamos salir un poco de lo que hacemos en la cotidianidad y sobre todo encontrarme con personas que es muy agradable tener aquí en este espacio y que también mientras vas caminando te puedes encontrar a alguien que tiene el mismo gusto literario que el tuyo y me parece que es una experiencia increíble venir a la FIL. Claro. Y pues nada, Ernesto, que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia, porque tú vienes no solamente como lector, sino también como escritor. Sí. Siempre la FIL es una sensación como ambivalente. Para mí es mucha alegría pues saber que pues mi libro está aquí, ¿no? Que forma parte pues del catálogo de libros que se venden y he tenido la oportunidad de hacer firmas de libros y también es muy bonito sentir la sensación de que la gente se acerca y bueno, sientes ahora sí la responsabilidad de haber contado una buena historia, ¿no? Y porque se llevan tu libro, confían en ti y bueno, creo que eso es como que lo bonito, ¿no? También hay otra cosa que es como que dura muy poquito y que a veces no puede, a veces me pierdo de muchos eventos, muchas presentaciones porque ya está pero también está otro, o ya es muy tarde, y, pero sí, digo, siempre es muy bonito estar rodeado de libros y de personas que les gusta, ¿no? Leer, digo, la literatura es eso, ¿no? Libros y lectores. Y que también como fans que nos encontramos a los escritores, a las escritoras, podemos tener como esta, a lo mejor no el trato cercano, a lo mejor no llegamos a la firma del libro, pero escucharlos hablar de libros que nosotros nos pudieron incluso cambiar la vida, me parece que también es una experiencia que te regala la FIL y que aprovechemos que este es un encuentro anual y que aquí Guadalajara es la sede más grande a nivel mundial. Pero sí, en la mañana que llegué me encontré a Joselo, ¿no? De Café Tacuba aquí de frente. No, obviamente no me la acerqué, pues, pero sí, es como padre decir, mira, aquí está Joselo, o estuvo Iván Manuel Serrat, o pues te encuentras cantidad de gente, ¿no? Entonces sí, también es bonito ver gente como que con cierta fama
o de renombre, pues aquí compartiendo tu espacio, ¿no? Está bien bonito. Y también el Foro Phil, ¿no? Que siempre encontramos artistas que nunca habíamos escuchado o que no nos atrevemos a explorar musicalmente, pero aquí la Phil nos los trae y son experiencias, la mayoría increíbles, y que conoces también otra música y otros artistas que se unen, ¿no? O sea, se añaden a tu playlist. Claro, sí, verlos en vivo es enamorarse, ¿no? Muchas veces de artistas que no conocías, como dices, y los ves y es mágico, ¿no? Verlos en vivo porque dices, esta banda tiene que estar en mi playlist y lo escuchas y recuerdas tu primera vez que los escuchaste y pues es mágico también descubrir bandas. ¿Cuál ha sido alguna banda que te haya tocado en este o en años anteriores que hayas dicho, si no fuera por la Phil no los hubiera conocido y me gustaron mucho? Ha habido, ay, te voy a quedar mal, ha habido varias que de repente les perdí la pista, que en ese momento se convirtieron en mi obsesión y como toda obsesión pues la explotas hasta que ya no queda nada y entonces bueno, pero en su momento me acompañaron por meses, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente sí, descubrir la música aquí en la FIL es garantía, ¿no? De que te vas a encontrar algo que te va a gustar o te va a llamar la atención. Sí, la verdad, y que también te cuenten como todo lo que tienen que pasar para llegar aquí a Guadalajara. También cuando estamos en las tardes por entrar, que podemos escuchar que están haciendo la prueba de sonido, Claro, sí, y es también es como una experiencia increíble poder ver. Ahí a mí me ha tocado conciertos que lleno total y que la gente aquí afuera en la explanada hace su fiesta, ¿no? Claro, sí, sí. Estás bailando con su bolsita llena de libros, cuentas nocturnas siguen ahí también. Sí, 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 no se queda nada más en el foro, sino que se expande, ¿no? A la calle. Y bueno, Ernesto, pues yo para finalizar, si tienes algunos títulos que nos quieras recomendar, de lo que sea, algunos que tú digas, este libro vale muchísimo la pena, o iniciar a leerlo, o echarte un clavado por tal escritor o tal escritora, que también a veces leer la obra completa, bueno, yo tengo un escritor en particular, como que tengo una obsesión por ya reunir todos sus títulos. No lo he logrado aún, pero ahí va. Lo voy a lograr algún día. Sí. Yo ahorita estoy preparando un nuevo trabajo y siempre que preparo un nuevo trabajo como que leo historias que más o menos se acoplen a mi estilo. Y leí Niebla de Miguel de Unamuno. Es el personaje, bueno, no es spoiler, pero es algo importante. El personaje va y conoce al autor. El personaje de la revista, del libro va y conoce al autor, a Miguel Unamuno. Entonces hay una plática entre ellos. Muy interesante. El libro es muy entretenido, medio dramático. Otro es Nadie contra Nadie de Juan Bonilla. También es una cuestión ahí metaliteraria de el personaje dice, oye, pero no me ponme guiones porque no van a entender lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces es como que esta diversión de que el autor se pone a recordarte que estás leyendo un libro, ¿no? O sea, hay muchos autores dicen, bueno, que te olvides de la realidad, pero esos autores te recuerdan que estás leyendo un libro. Y esos son dos libros que ahorita acabo de leer y que me tienen acá vuelto loco. Es Niebla de Miguel de Munamuno y de Juan Bonilla. Se llama Nadie contra Nadie. ¿Y algún título así de los imperdibles, de esos que dicen, tienes que leer? Ya tenemos a Gabriel García Márquez, tenemos a Elena Poniatowska, que tenemos muchos escritores que están súper valorados. Ajá. ¿Y cuál sería una de estas obras yo creo que recomendarías? Siempre recomiendo Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. También recomiendo Los de abajo de Mariano Azuela, es un libro que me gusta mucho. Y creo que Rayuela también de Justo Cortázar. Clásicos de cajón que yo recomiendo que todos lean. ¿Y tienes algún autor o autora tapatía que identifiques, que puedas, aparte de ti, obviamente, vas a recomendar todos tus libros, ¿no? Pero aparte de ti, algún colega que podamos buscar para empezar con o darle también como este empujoncito? Autores, bueno, Miguel Grajeda es un cuentista de aquí de Guadalajara. Ha estado aquí en dos ocasiones en la FIL. Es cuentista y sus libros están llenos de música. Ese también tiene un montón de referencias musicales. Incluso tiene un libro como de 9 historias y cada historia es de un género musical. Entonces él, Javier Grajeda,
creo que es como de los que recomiendo porque son buenos, escriben, es muy irreverente en su escritura. Y que pudiera ser Abril Posas. Yo soy fan de Abril Posas, leo su blog, leo sus cuentos, leo su libro. Bueno, Posas son como dos valores de aquí tapatíos que si tienen la oportunidad de encontrarlo en línea o en librerías, pues que lo consuman, que lo compren. ¿Y cuál es este balance que hace sobre si las personas aquí en Guadalajara tienen el hábito de leer? Si has notado que las generaciones más abajo de nosotros ya no tienen tanto este hábito, o cómo se ha ido transformando, pues como este gremio también que tienen ustedes. Claro. Sí, con los jóvenes que he podido tener contacto, sí leen poco. Es como que muy raro que alguno lea, pero es curioso porque los que leen sí leen mucho. Sí, entonces hay como una balanza, ¿no? Hay gente que pues, no lee, no tiene el hábito, desgraciadamente no se lo inculcaron o no le agarró el gusto, pero la gente que sí lee mucho. Entonces hay como que hay una balanza, ¿no? Sí, las generaciones nuevas leen poco, o a lo mejor no nos damos cuenta que leen, ¿no? Porque, bueno, de repente los ves con su tablet y están leyendo. Me ha tocado ver gente que va leyendo en su tablet o en estos e-books que le llaman. Sí, leen, ¿no? Siento que ahorita la supremacía de las imágenes pues, ha permeado en la vida de todos y ya es más difícil a veces leer, ¿no? Incluso para hasta uno ya que es grande y que tiene el hábito, a veces es difícil. Te pica el celular y dices, ¿qué están pasando en Twitter? Muchos ¿no? distractores. Muchos distractores. Pero sí, las personas que leen les gusta y leen mucho y es parte de su conversación. También es muy padre que conversas con ellos y hablan de libros y que les gustan o que quieren comprar o que pues, tienen pendientes y eso está padre. Yo creo que también es muy común, ¿no? Que el género que yo he tenido la oportunidad de que me comenten es como la ciencia ficción, o que incluso ahora ya tiene años implementándolo la FIL, que es el Salón del Cómic, que fue una manera de atraer también a niños, a jóvenes, digo FIL niños también, ¿no? Pero creo que es un buen lugar para que desde pequeños o desde cierta edad empiecen a ellos a descubrir qué les gusta leer. Claro. Y creo que es bastante interesante. Y bueno, antes de irnos, Ernesto, que nos digas dónde podemos encontrar tu libro, Roberto Estrella, y pues que vengan a buscarlo a la FIL. Sí, está aquí en el pasillo L20, el local 20. Está bajo la editorial de Viento Azul. Ahí está pues, mi novela, Roberto Estrella, y pues, de un montón de otros autores independientes de aquí de la ciudad de Guadalajara, para que vayan, vean, apoyen y si hay algo que les guste, pues cómprenselo, ¿no? Bueno, pues te agradezco bastante haber estado aquí, tener esta charla y nos estamos viendo y escuchando. Gracias, un honor siempre estar aquí de invitado, Cristina, muchas gracias. Ernesto del Toro, compren su libro Roberto Estrella. Yo me tengo que despedir, gracias a Anito en los controles, a Selene en las redes sociales. Yo soy Cristina Arana y les reitero que pueden venir a la FIL, buscar un libro, encontrarse con las personas que también les gusta leer y pues seguir generando esta comunidad lectora de Guadalajara y que ya en esta ocasión pues internacional. Soy Cristina Arana, que tengan un excelente fin. Chao. Salimos de la atmósfera sonora.